Una de las cosas que nos atrae de la Gran Manzana son sus imponentes edificaciones, con diferentes estilos arquitectónicos provenientes de diferentes culturas y diferentes periodos históricos. Hoy quiero enseñarte dos estilos arquitectónicos los cuales podrás encontrar en los edificios más emblemáticos de la ciudad, para que cuando vengas a visitarlos te sientas conectados con su valor arquitectónico y disfrutes más de cada lugar. Comencemos. Cuando vayas caminando y veas por la calle edificaciones con arcos apuntados, techos muy altos, bóvedas de crucería, pináculos, agujas, vidrieras, muy seguramente se trata del estilo neogótico. Este estilo es una reconstrucción del medieval gótico. Fue utilizado más que todo para arquitectura religiosa, ya que da un carácter imponente. Y podrás observar este estilo arquitectónico más que todo en las catedrales. Por ejemplo, la Catedral de San Juan el Divino. Esta es una catedral que representa muy bien este estilo y tiene un rosetón gigante. En mi visita a Nueva York no pude entrar a la catedral porque se encuentra en construcción. La segunda catedral en la cual podrás apreciar este estilo es la Catedral de St. Patrick, Nueva York. Esta catedral en realidad es hermosísima. Al entrar te sorprende su majestuosidad y su derroche de belleza que representa muy bien este estilo neogótico. Aunque yo no me declaro amante de un solo estilo arquitectónico, sin duda este estilo es uno de mis favoritos. Ahora bien, uno de los protagonistas en la ciudad son los gigantes rascacielos, los cuales le aportan densidad y verticalidad a la ciudad. Si en tu recorrido por Nueva York te encuentras con formas lineales, con retrocesos en las fachadas que ayudan a crear formas escalonadas, con decoraciones lujosas, ventanas en forma de bandas de vidrio continuas, techos o remates decorados con torres o agujas, muy seguramente estamos hablando del estilo Art Deco. Este es un estilo también proveniente de Europa que se estalló como un boom en Nueva York cuando se empezaron a construir los rascacielos. Y a pesar de que fue muy criticado por algunos y amado por otros, sin duda alguna marcó un precedente en esta época. Pertenecen a este estilo edificios emblemáticos como el Empire State, el cual mide 443 metros contando su aguja y la antena. Y un dato curioso, fue el edificio más alto del mundo durante 41 años. Otro edificio muy llamativo de la ciudad por su grandioso remate es el edificio Chrysler, el cual también es un gran exponente de este estilo. Una curiosidad de este edificio es que la decoración de su aguja y muchas ornamentaciones en su fachada están inspirados en partes de automóviles. El último edificio del que te voy a hablar, que hace parte de este estilo Art Deco, es el complejo de edificios de Rockefeller Center. Es un lugar icónico de la ciudad donde miles de personas van cuando vienen de visita. Este complejo de 19 edificios alberga oficinas, comercio, Radio City y también el muy reconocido y famoso mirador Top of the Rock. Cuando vengas a la Gran Manzana, los edificios que te acabo de mencionar son visitas obligadas. Y más ahora que conoces un poco de su valor y su estilo arquitectónico. Me encanta que estés aquí y que estés aprendiendo arquitectura conmigo mientras viajamos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.